Ahí está. Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente como todos los sábados. ¿Qué me dice? Sí, transmisión en vivo, ahí está, estamos iniciando nueva tecnología. Bueno, como todos los sábados nos encontramos en este programa que hemos denominado En Línea. Hoy vamos a tocar sobre un tema muy sensible, muy delicado, que en la ciudad de Diamante se ha visto convulsionado, sobre un tema de abuso de la integridad sexual de menores, una causa que, bueno, nos enteramos que aún no está firme porque todavía queda una instancia de apelación y toda la sociedad se ha visto nuevamente marcada por una grieta de los que creen en este tema y en los que no creen sobre este tema. Bien, también nos encontramos con preguntas como por ejemplo, ¿dónde está Dios en medio de situaciones de abuso? ¿Por qué le ocurren cosas malas a personas que son buenas? ¿Qué pensar sobre esta situación? Básicamente vamos a hablar sobre estadísticas, sobre gente que se ha estudiado y se ha especializado sobre este tema, fundamentalmente apoyar lo que todos los especialistas dicen. Los niños no mienten, la tasa de un porcentaje es el 1% de las personas que pueden padecer esta situación pueden llegar a mentir, o sea, es casi básicamente nula. La gran mayoría, por no decir el 100%, el 99% de la gente que llega a denunciar los casos son verdad, así que los que apoyan a quienes han sido acusados de abuso, básicamente apoyan desde una ignorancia por no haber leído, no haber investigado, no ponerse a leer qué pasa en una persona que es condenada o acusada de abuso de menores. Bien, sobre el tema ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Yo pensaba, ¿cómo puede ser que ocurran estas cosas? ¿Cómo pueden ser que niños sean víctimas de abuso? ¿Cómo puede ser que nos veamos involucrados en estas situaciones tan dolorosas? A niños que son indefensos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y entonces me vuelvo al principio, al origen de nuestra creación y pienso, esa es la libertad que Dios nos ha dado libre albedrío, para bien o para mal, y en medio de ese libre albedrío somos víctimas muchas veces de cosas injustas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si Jesús dijo, en el mundo van a pasar dificultad, pero tengan confianza que yo he vencido el mundo. Yo sé que es fácil decirlo del otro lado cuando no lo has padecido, o quizás sí, pero nos queda la confianza de que en Dios todo es posible y que tenemos la promesa de la vida eterna. Jesús mismo padeció injusticia viviendo en este mundo. Jesús mismo, dice la palabra de Dios, sin tener en él pecado, dice que padeció por el pecado de todos nosotros. Sufrió heridas, sufrió golpes, sufrió muerte, sufrió insulto, sufrió la negación de la gente que decía quererlo, que decía apoyarlo, se sintió solo hasta el punto que dice la Biblia que en un momento él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si él mismo sufrió la injusticia de una sociedad, si él mismo sufrió hasta la muerte por los pecados del mundo, ¿cuánto más nosotros no vamos a sufrir injusticia? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay gente buena y gente mala, donde tenemos la libertad y el libre albedrío, donde Dios no interfiere muchas veces, no interfiere en situaciones que son cotidianas. ¿Por qué? Porque nos ha dado la libertad del libre albedrío, la libertad de decidir. Es decir, que las personas malas tienen la libertad de decidir, de hacer el bien o de hacer el mal. Y muchas veces nos vamos a encontrar que somos víctimas de cosas buenas o de cosas malas. Y aún así tenemos que sobreponernos. Dice la palabra de Dios que habían dos casas, una cimentada sobre la arena y otra cimentada sobre la roca. Y sobre las dos casas vinieron tormenta, lluvia, mareas, terremotos, dificultades vinieron sobre las dos casas. Pero una estaba cimentada sobre la arena
y la otra estaba cimentada sobre la roca. Las dos casas pueden interpretarse como dos familias distintas, dos sociedades distintas, dos poderes económicos distintos, dos sociedades distintas, dos familias distintas que se encontraron sobre la misma adversidad, sobre la misma tormenta, pero una estaba cimentada sobre la arena y otra sobre la roca. La roca simboliza la fe en Dios, es decir, que no porque creamos en Dios, tengamos fe en Dios o vayamos todos los domingos a la iglesia, eso nos garantiza que no vamos a padecer injusticias, sufrimientos, quizás abusos, dificultades tan graves como cualquier persona. Nadie nos libra de padecer las injusticias que otras personas puedan hacernos. Ahora bien, tenemos la promesa de Jesús que dijo: en el mundo van a tener dificultad, pero tengan confianza que yo he vencido al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando estas personas padecieron esto? Dios siempre está, nunca deja de estar. La palabra de Dios dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y si Dios mismo es amor, dice que entonces Él sufre al ver las injusticias que padecemos en este mundo. Pero tenemos libertad de hacer el bien y de hacer el mal. Y en esa libertad muchas veces somos víctimas de cosas malas que nos pasan. Y tenemos que aprender a sobrepasarnos. Tenemos que aprender a levantarnos de la dificultad, a perdonar y sobre todas las cosas a creer que tenemos vida eterna. Una vida eterna que dice la palabra de Dios: mía es la venganza y yo pagaré. Es decir, que aún si no recibimos justicia en este tiempo, recibiremos justicia divina en aquel momento. Cada uno se presentará delante de Dios y va a tener que rendir cuentas por las cosas buenas que haya hecho o las cosas malas. Así que tengamos confianza de que justicia vamos a recibir. Más allá de en esta vida, en la otra vida también vamos a recibir justicia. Y nuevamente hablando sobre este tema tan delicado como es el abuso, estadísticas dicen que solamente el 30% de las personas víctimas de abuso logra denunciar. Así que si solamente el 30% logra denunciar, hablando de este caso que ha tomado tanta repercusión en la ciudad de Diamante, imagínense cuántos casos más hay que no se han animado hoy a presentar una denuncia. Si solamente el 30% logra denunciar a sus abusadores, ¿cuánta cantidad de gente hay en el mundo hoy que aún no se ha atrevido a denunciar? Si sos madre, si sos padre, si sos amigo, si sos familiar de alguien que ha padecido esto, quiero pedirte que tengas la completa empatía de poder escuchar, de poder acompañar en este proceso sin juzgar. Nadie es ajeno de poder de transitar esto tan doloroso como es un abuso. Y muchas veces pensamos que quien es la persona que es abusador tiene cara de monstruo, y no tiene cara de monstruo. Puede ser tu vecino, la persona más simpática que vos conocés, y vos pensás que porque te saludó bien y te preguntó cómo estabas en la calle un día, significa que no puede ser abusador, significa que esa persona no puede ser violador. Y sin embargo, sí, las estadísticas dicen que casi el 99% es una persona llegada a la familia, es una persona que tiene nuestra confianza, es una persona buena, alegre, socialmente aceptada, y sin embargo tiene tanta perversidad que dicen las estadísticas que es uno de los crímenes más difícil de ser confesados por el autor. Es decir, que una persona que ha cometido homicidio es más fácil que confiese esa autoría a que confiese ser violador. ¿Me está entendiendo? Es muy difícil que una persona que sea abusador, violador, confiese alguna vez en su vida que es autor de esos actos. Lo niegan, es una patología tan terrible que lo niegan aún a sí mismo. Para ellos ese acto nunca ocurrió. Por eso es tan importante creerles a las víctimas de abuso, es tan importante creerles a los niños, a los jóvenes y aún a los adultos que han padecido esta situación y han tenido que atravesarlo. Así que como sociedad, como todo esto se plantea grieta, quienes creen y quienes no, porque aún hay gente que cree en los que son acusados, aún
aún dice gente, no, pero yo lo conozco, es amigo, es imposible que haya cometido eso. Quienes piensan eso lo piensan desde una ignorancia, porque no han buscado por redes, porque no se han instruido, porque no han hablado con profesionales que dicen que la tasa de mentira de quienes denuncian es muy baja, llega al 1%. Es decir, que el 99% de las personas que llegan a denunciar a sus abusadores es 100% verdad. Así que si alguien está acusado de ser violador, lo más probable es que sea verdad. Aunque nos cueste creerlo, aunque sea una persona agradable y simpática y no tenga cara de monstruo, dicen las estadísticas que lo más probable es que haya cometido esos actos. Así que quiero dejar esta reflexión sin dar nombre, sin dar apellido, sin dar nada, porque todos podemos encontrarnos en medio de esta situación tan dolorosa. Y quiero recordarte que Dios nos dijo que no íbamos a pasar, no íbamos a transitar en este mundo sin dolor, sino todo lo contrario. Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas, van a tener dificultad, pero confíen que yo he vencido el mundo. Y Jesús, con toda esa autoridad de Él mismo haber padecido las injusticias de todo el mundo y haber atravesado hasta la muerte misma, Él dijo, tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Así que recordemos que tenemos esperanza, aunque padezcamos dificultad, no una vez, sino muchas veces, porque en el mundo vamos a padecer injusticias, muchas veces nos va a tocar transitar injusticias personales o familiares o de amigos, seres cercanos, vamos a transitar injusticias y tengamos la confianza que el amor de Dios nos acompaña, que el Señor sigue siendo nuestro Dios y su amor no cambia. Quiero dejarte entonces esta reflexión en esta tarde. Que Dios te bendiga, nos encontramos el sábado que viene y si tenés dudas, quiero que busques, que te instruyas y que sepas que quienes denuncian no mienten. Es muy probable, 99% de probabilidad que lo que estén diciendo sea verdad. Así que vamos a instruirnos, vamos a darle un poco de luz a esta situación, salir de la ignorancia para saber a quién creer cuando nos toque, cuando alguien nos cuente una situación, saber a quién creerle y no volver a victimizar a las personas que han transitado lamentablemente una situación tan dolorosa como es el abuso. Que Dios te bendiga y recordá esto, que Dios sigue siendo nuestro Dios, el amor de Dios nunca se aparta de nuestras vidas y Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y si Dios mismo transitó este mundo en aflicción, ¿quiénes somos nosotros para no atravesar dolor más de una vez en este mundo? Que Dios te bendiga y nos encontramos el sábado que viene.